Cepillo, hilo, irrigador, pasta. ¿De qué hablamos? De dientes, muy bien. Pero, ¿qué hacemos sin dientes si no tenemos odontólogos? Pues nada, porque la salud bucodental no llega a su final. Podemos cuidarnos muy bien en casa, que si no vamos a un especialista a que nos mire bien en profundidad cómo está nuestra encía, nuestro paladar, nuestra lengua, nuestros dientes, podemos perder todo lo que hace que esto sea bonito o feo. Así que, bienvenidos a un episodio de Momento Oportuno donde hablaremos de salud bucodental. Ahora mismo pues es un momento en mi vida con mis hijas que está muy bien, porque los adolescentes ahora, pues bueno, ya sabes que tienen que tener todos los dientes muy bonitos y muy perfectos y sí, la tengo ahora bastante candente, la salud bucodental en mi casa, sí que es verdad. Pues te traigo una invitada que creo que entiende bastante del tema. Más que nada porque, bueno, se sacó la carrera, luego se especializó, así que creo que entiende bastante. Aquí tenemos a Julia Cárdenas. Bienvenida, Julia, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Odontóloga y... Periodoncista. Cuéntanos un poco sobre tu carrera, por qué decidiste hacer odontología, la especialidad, un poco. Bueno, pues yo desde muy pequeñita, desde que tengo casi 7 años, decidí que quería ser dentista. Pues yo era una niña rara desde pequeña. Probablemente porque estaba todo el día en el dentista. Era curiosa, me gustaba ver los instrumentos, era una sala muy grande que había muchos pacientes, entonces yo iba era inquieta, ¿no? de niño en niño, viendo qué les hacía. Y ya desde muy pequeña ya llegué a la carrera, hice la carrera, y cuando hice los primeros 2 años de carrera me encantaba, estaba emocionada, era una parte muy médica porque los 2 primeros años de carrera pues es todo medicina, y llegó tercero y me desilusioné, dije, ay Dios mío, no me gustan los dientes. O sea, qué pereza, estábamos todo el día haciendo dientes de jabón, cosas de estas que decía, pero es que yo necesito una parte médica, esto no me gusta. Entonces conocí a mi profesor de periodoncia de entonces, que era maravilloso, y pues me enamoré de las bacterias, de lo que hacen en la boca, y me hice periodoncista. Porque, o sea, la odontología y el periodoncista, como que nada que ver. O sea, porque hablas de una parte médica, Bueno, una parte de dientes. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que la periodoncia es la ciencia que estudia lo que sujeta al diente. Y el diente está metido dentro del hueso, rodeado de un ligamento y rodeado de la encía, ¿vale? Entonces, al final, las enfermedades periodontales afectan a ese sostén del diente, no al diente, o sea, al diente en sí, pero todo el resto de ramas de la odontología, digamos, que van más enfocados a tratar el diente, ¿no? Pues la ortodoncia, a mover los dientes y dejarlos guapas como tus hijas, la estética dental, a ponerte blancos los dientes y hacerte carillas, pero lo que tenemos que entender es que todo eso no se puede hacer si la base, que es el periodonto, no está bien. Para que lo entendáis bien, si te vas a construir una casa, no te la vas a construir en un terreno lleno de barro y mojado y lleno de agujeros, ¿no? Te vas a construir la casa en un terreno que esté sequito, llano y sano. Pues esto es lo mismo, no podemos hacer nada encima de los dientes si la base no está bien, y la base es el periodonto. Entonces, Julia, yo creo que lo tuyo tiene mucho que ver entonces ya con la prevención, ¿verdad? Yo creo que tú manejas más lo que estamos diciendo. Quizás la odontología se ve más hoy por hoy en la estética, ¿no? Porque sí, hoy está todo el mundo, bueno, pues con las funditas, los Invisalign, todo, los brackets. Yo creo que, no sé, yo vengo de una generación donde no había tanto bracket como primero que yo hace no la había, y porque la estética no se miraba quizás tanto, Claro. O quizás la adquisición económica de la gente tampoco podía llegar a eso. Pero la base que tú hablas es muy preventiva, es muy, ya no roza tanto la estética, sino decir, es salud, ¿no? Es porque salud. a través de esto veo que hay muchas enfermedades asociadas quizás a toda la alteración del periodoncio, y entonces tú también trabajas, yo creo, un poco con la base preventiva, ¿no? Claro. Hacia el paciente Sí. para no llegar a esto. O sea, la periodontitis no deja de ser una enfermedad infecciosa crónica de la boca, que al final lo que hace es, hay una serie de bacterias en la microbiota, que son las periodontopatógenas, que si aumentan por encima de un número con unos factores de riesgo que obviamente hay que tener asociados, produce una inflamación crónica de los tejidos, y esa inflamación, si no se soluciona, que en un principio es para que se cure, pues lo que acaba haciendo es destruir los tejidos que sostienen el diente.
Hay muchísimos factores asociados a la periodontitis, pero obviamente esto es pura prevención. Si nosotros sabemos identificar a los pacientes que están en factores, o sea, en riesgo, si además les tratamos y luego vienen cada 6 meses a sus mantenimientos periodontales y tenemos una buena educación de higiene oral, pues esto se controla muy bien. Yo creo que es importante que le digas a la gente lo que es, o sea, un poquito para que sepan, porque el final de esta patología maltratada es nefasto, es perder los dientes. Y yo creo que no hay Sí. nada, bueno, es una de las cosas, no sé, físicamente, ¿no? Que no tener dientes para uno puede ser, vamos, un estigma muy importante. Sí, Entonces, ¿no? que... O sea, una periodontitis maltratada o no tratada, al final yo siempre pongo el ejemplo, si tenemos un árbol y durante muchos años o meses o lo que sea empezamos a escarbar y quitamos la arena que rodea el árbol acaba por caerse. Pues esto es lo que hace la periodontitis. Las bacterias producen esta inflamación, la inflamación acaba por reabsorber el hueso que rodea los dientes y bueno, pues los primeros signos normalmente por los que el paciente viene es porque le sangran las encías o te dicen, ay, es que me han salido huequecitos entre los dientes, ¿no? Porque ya hemos perdido hueso, entonces la encía ha subido y se empiezan a ver los huecos. O es que se me han movido los dientes, porque muchas veces esa pérdida de hueso pues, hace que los dientes se vayan hacia adelante o roten o se muevan. Entonces, es pérdida de sostén y a la larga, si no se trata, pierden las piezas. Pues hablando de síntomas que la gente se empieza a ver en casa, signos y síntomas que la gente se empieza a ver en casa, o sea, hay como un primer síntoma donde vosotros como especialistas veáis que sea, pues el 60-70% de los pacientes nos llegan que su primer síntoma suele ser este, para que la gente en su casa también sepa El sangrado. el sangrado. El sangrado no es normal, ¿vale? Y esto es una cosa que tienen que tener en cuenta y muchos pacientes vienen y les dices, es que sangras. Ah, no, sí, yo sangro de toda la vida y esto pues es normal, ¿no? El sangrado no es normal, es el primer signo de que algo pasa. Puede ser una gingivitis, que pues para que la gente lo sepa, una gingivitis es una inflamación de la encía reversible, es decir, que no destruye ningún tejido, ¿vale? Simplemente se inflama la encía, lo tratamos y pues se resuelve. Una periodontitis ya es que esa inflamación progresa en el tiempo y ya produce destrucción del hueso, pero el primer signo siempre va a ser el sangrado. Eso que, porque mucha gente también relaciona el sangrado con el cepillado fuerte, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. Bueno, en verdad no, o sea, si tú tienes un periodonto sano, tienes una encía sana, por mucho que te cepilles fuerte, vamos, te tienes que cepillar muy fuerte, hacerte una herida, no vas a sangrar, va a pasar otras cosas, se te va a retraer la encía, vas a desgastar el diente, pero no deberías sangrar si el periodonto está bien y si no hay ninguna bacteria que no debería estar y tiene que estar bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, me lavo los dientes, veo que sangro, voy al dentista, ¿Vas al evidentemente. dentista? ¿Y cómo sigue la cosa? Porque claro, el problema también hoy día, bueno, de toda la vida, es el miedo que genera ir al dentista. Sí. Entonces, claro. Sí. Esto ya deberían tratarlo los psicólogos más, pero somos parte de psicólogos, ¿eh? También nosotros. Hacemos mucha terapia. A ver, hoy en día ya no debería haber miedo, ¿vale? Pero yo entiendo que es verdad que no es agradable, que sobre todo los sonidos, el recuerdo, que viene mucha gente con recuerdos malos de cuando eran pequeños, se te cuenta, no, es que a mí me quitaron una muela sin anestesia, pues entiendo que lo pasan Sí, mal, pero normal. vamos, yo creo que la base es hablar con los pacientes, contarles bien lo que les pasa, explicárselo bien y una vez que se lo has explicado bien y que cogen confianza, pues bueno, evidentemente hay una parte del tratamiento que siempre va a molestar un poco, pero vamos, una vez que están ahí, lo suelen, o por lo menos mi experiencia es que lo suelen entender bastante bien y vuelven. Y vuelven. Sí. Son tolerables entonces los Son- tratamientos de la periodontitis. Sí, sí. Hoy en día ya sí, porque tenemos pues, muchos nuevos instrumentos y técnicas de diagnóstico que nos ayudan a que sea mejor. Ya no es, pues muchos pacientes antiguos vienen mayores, te dicen, yo no me voy a volver a hacer un tratamiento periodontal porque la última vez lo pasé fatal y es que me abrieron las encías y dices, bueno, ya no hacemos eso, ya es más fácil. Perdón, has hecho una alusión a los mayores y esto es algo que me gustaría saber a mí. Digamos, ¿es el mayor número de pacientes que tienes? ¿Es más bien gente muy añosa
bueno, o ves que hay, digamos, su tanto por ciento en jóvenes Sí. también, para saber si está asociado a los hábitos de vida, ¿no? Quizás esta patología. Pues, a ver, cuantos más años, más probabilidad tienes una probabilidades, periodontitis. ¿Por qué? Porque tiene muchos factores de Sí. riesgo asociados, Sí. entre ellos el tabaco, enfermedades sistémicas tipo diabetes tipo 2, ya está asociado pues, con las enfermedades inflamatorias, las artritis reumatoides, bueno, muchas, ¿no? Obviamente, a ¿Hay más alguna mayor que es el paciente, más ¿Condición probabilidad... genética? ¿Hay alguna? Y ya hay una También. condición genética, Vale, ok. ¿vale? Ujú. Que luego hablaremos de eso. Cuanto más mayor es el paciente, más probabilidad tiene de tener una periodontitis porque va asociado a todas estas Riesgos. enfermedades crónicas. Eso sí que es verdad que yo llevo 20 años haciendo esto y igual no he hecho una estadística ni lo he estudiado, Sí. pero simplemente el del día a día veo que hay muchos más pacientes jóvenes que ahora vienen con enfermedades periodontales y bueno, que es básicamente un componente de estrés. El estrés es súper El importante. estrés. Sí, sí, sí. O sea, hay muchos pacientes que les tratas, jóvenes, que les tratas, no acaban de estar bien, siguen sangrando, siguen molestos. Y es un componente de estrés y hasta que no conseguimos que también esa parte esté, pues no se soluciona. Pero el estrés, ansiedad también, o sea, Estrés, porque ansiedad, pues todo lo que supone que el sistema inmune no funcione igual. Tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad bacteriana. No significa que por tener las bacterias que producen esta enfermedad vayas a tener la enfermedad. Simplemente significa que es una disbiosis que se produce, una disbiosis, que es un desequilibrio, digamos, de la microbiota que hay en la boca, ¿no? Para que lo entiendan así más fácilmente. La boca está llena de bacterias, hay como unas 800 bacterias diferentes, especies, luego hay millones de bacterias, y son muy poquitas las que producen esta enfermedad. Hay, bueno, básicas así son 6, pero bueno, digamos que son 14, 15, 16, 17 bacterias las que producen esta enfermedad. Si nosotros tenemos un equilibrio, es decir, nuestras bacterias buenas están bien, esas bacterias van a estar acorraladas, digamos. Las buenas pues se comen los nutrientes de estas malas y no pasa nada, hay un equilibrio. Pero para que este equilibrio exista, todo lo demás tiene que estar en equilibrio. Tenemos que tener un sistema inmune fuerte, porque se ha visto, sobre todo, que es la respuesta inmune del paciente la que hace que se padezca la enfermedad. Junto con un componente pues, hereditario, junto con factores de riesgo, pues no es lo mismo un paciente que fuma, que es, digamos, el factor de riesgo más conocido para la periodontitis, pero todo eso va a hacer que se padezca o no se padezca. qué fuerte, ¿eh? Que la ansiedad la tenemos en todas partes, Ana. Claro. Hace poco hablábamos de verdad ansiedad que yo también. es una cosa que hablo mucho con los pacientes de esto y les digo, pero has pasado por una mala época, estás mal, tienes estrés, y el estrés es muy difícil de controlar, pero al final, pues, si tenemos maneras de por lo menos controlarlo, el paciente mejora. Va a haber que añadir un gabinete de psicología dentro de las consultas de odontología. Pues sí. Tú estaría de más. Sí, pues sí, tengo una anécdota muy graciosa, una paciente que venía constantemente, pero os digo todas las semanas, y venía pues contándome su vida, en verdad te decía, ay, es que me duele esto, no le dolía nada, o sea, estaba todo perfecto, me contaba su vida, lloraba, o sea, yo la escuchaba, era muy atenta, tal, y ya te digo años, pues igual estuvo un año, año y medio, que venía, y ya un día ya le dije, mira, Paquita, yo te quiero mucho, pero es que yo creo que deberías ir al psicólogo, que lo va a tratar muchísimo mejor que yo, porque yo es que ya no sé qué hacer. Y me decía, no, sí, yo no lo necesito, es que te tengo a ti, como no me cobras nada. Claro. Y yo, ya, pues que yo no soy una profesional de esto. O sea, para que veáis también que tenemos nuestro componente Psicológico. Total, ¿eh? Sí. Luego somos nosotros los que tenemos que ir al psicólogo, también os digo, que los dentistas también tenemos nuestro... Ahora vamos por ahí, a ver qué es lo que pasa con eso. Hablábamos del tema de la periodontitis y todo lo que es la signo y síntoma y tal, el tratamiento, pero cómo en casa una persona puede, una vez que ya se ha tratado en un odontólogo, en un periodoncista, cómo luego en casa es ese tratamiento, porque hay un mogollón de productos para el cuidado bucodental en casa, pero a lo mejor no sabemos orden, no sabemos funciones de algunos, porque muchas veces hay gente que usa primero el cepillo, luego el hilo, luego el irrigador.
Ya. A ver si una profesional nos puede un poco situar en todo esto. Orden. Pues a ver, una vez que el paciente ya está tratado, está estabilizado, el paciente además sabe que va a tener que venir cada 6 meses a la consulta, que esa es la base del tratamiento, ¿vale? Porque las bacterias recolonizan la boca, entonces, bueno, es muy sencillo. Es cepillarse 3 veces al día y utilizar el hilo dental o bien los cepillitos interproximales o bien el irrigador. O como les digo yo a los pacientes, podéis usarlo todo, que cuanto más uséis, pues mejor, ¿no? El orden, bueno, debería ser cepillarse los dientes, que es lo que va a arrastrar la placa bacteriana, y luego pues ya el hilo dental o los cepillitos interproximales lo que van a hacer es arrastrar la placa que se queda entre los dientes. O sea, la gente que me dice, es que yo solo me cepillo los dientes. Yo, bueno, pues bien, pero te estás dejando de cepillar el 40% de la superficie dentaria. O sea, el 40% de la superficie del diente está entre dientes. Si no nos pasamos el hilo o no pasamos unos cepillitos o un irrigador de agua, dejamos de limpiarnos toda esa parte. ¿Y esa gente que cambia el irrigador y el cepillito por el enjuague bucal? Mal. Mal. Mal, porque el enjuague, me preguntabais sobre mitos y Sí. de los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales están muy bien para los tratamientos. Es decir, si yo tengo un paciente periodontal que tengo que hacerle un tratamiento, en ese momento yo le voy a mandar un antiséptico, un enjuague, en este caso de clorexidina, que lo va a tener que utilizar un periodo determinado, ¿vale? Pero los enjuagues no diferencian entre las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿vale? Si los utilizamos de forma habitual, al final estamos matando también la parte buena de la boca y generaremos un problema a largo plazo. Otra cosa es, bueno, espero que no me están escuchando de todas las casas comerciales porque dejan de venir a verme. Otra cosa es que en un momento determinado, oye, pues sangro un poquito, pues porque hay situaciones en que de repente se nos inflama una encía, porque nos hemos clavado algo, porque pues en las mujeres en momentos más hormonales sangran. Bueno, pues en ese momento puedes utilizar un enjuague para las encías, de clorexidina, pero son momentos determinados, no a largo plazo. Aparte también los enjuagues tiñen los dientes. Bueno, la clorexidina, tiñe los dientes si la utilizamos más de 7 días, ¿eh? ¿No? Y son manchas que salen y luego podemos quitar, no se quedan perennes. Vale. No. Bueno, Julia, por hacer un repaso, situarnos, vamos a ver. Datos de alarma para el paciente. Sangrado de dientes, retracción de la encía. Ojo, hay que acudir a un profesional odontólogo para que pueda revisar tus dientes y saque el diagnóstico, estamos en una gingivitis o una periodontitis. Has dado las claves de cómo cepillado, lavado, el hilo interdental. Vale, pero una vez que ya llegan a tu consulta y tú ya diagnosticas una posible periodontitis, ¿cuál es el seguimiento ahora? ¿Cuáles son los tratamientos para que sepan un poco ante qué se están enfrentando? Lo que hemos dicho, para no llegar a esa fase final que es la caída del diente y ya estamos en algo que no podemos ir hacia atrás y ya tenemos que llegar a implantes, que ya es algo, palabras mayores. Entonces, ¿qué tratamientos, digamos, hoy por hoy tenéis para esta patología, no una vez que está diagnosticada? Bueno, lo primero es hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Otra cosa es viene al paciente, primera visita, le diagnosticas una posible periodontitis, entonces ya le citamos al paciente para hacer un estudio periodontal que consiste en hacer unas pequeñas radiografías para ver la pérdida ósea alrededor del diente. Hacemos un periodontograma, que es un diagrama, digamos, de todas las encías y de los dientes. En muchos casos tomamos una muestra microbiológica para analizar esas bacterias periodontales, porque lo que queremos sobre todo es saber en qué número están, porque que aparezcan las bacterias va a ser muy común, casi todos tenemos bacterias periodontales, pero necesitamos saber cuántas hay en boca, porque a partir de un número es cuando van a producir la enfermedad. Y hacemos un tratamiento, que son raspados y alisados radiculares, que se llama. Para que la gente de una forma sencilla sepa lo que es una limpieza profunda. Lo que la periodontitis produce es, como hemos dicho, pérdida de hueso, y la encía normalmente lo que hace es, se queda más o menos en una posición un poquito más alta y produce bolsas periodontales, que es donde se meten esas bacterias y se calcifican. Y eso es el sarro que está debajo de las encías. El tratamiento tiene que consistir en eliminar todo ese sarro y en eliminar esas bolsas donde se van a meter esas bacterias, porque la clave es que estas bacterias son anaerobias, viven sin oxígeno.
Entonces, al final, es como el pescadillo que se muerde la cola. Cuantas más bacterias tenga yo en esos sacos, en esas bolsas periodontales, más van a colonizar, más inflamación van a producir y al final es cuando destruyen el hueso y se cae el diente. Entonces, el objetivo del tratamiento es disminuir el número de bacterias y disminuir las zonas donde se meten, que al final esta limpieza profunda pues lo que va a hacer en sí es desinflamar y por sí solas muchas veces estas encías se desinflaman. Durante un tiempo tenemos al paciente ya con clorexidina. Si hay que mandarle antibioterapia según lo que nos ha dicho la muestra de bacterias, pues la tendremos que mandar, ¿no? No suele ser muy común mandarlo, intentamos que no tengamos que mandar antibiótico, pero si el paciente es un paciente con una enfermedad sistémica, con una periodontitis que sabemos que es recidivante, que no funciona el tratamiento, o en pacientes que tienen muy por encima del umbral estas bacterias, pues habrá que mandar antibioterapia. Y una vez que ya ha pasado ese mes, volvemos a ver al paciente en consulta, en una revisión, y comprobamos pues, que se ha desinflamado correctamente. Si ya se ha desinflamado correctamente, viene la mejor fase del tratamiento y la más importante, que es mantenimiento periodontal, cada 6 meses. Y esta es la clave. El paciente además tiene que, desde el primer día, saber que cada 6 meses tiene que venir a la consulta, porque al final estas bacterias no las vamos a hacer desaparecer. Son parte de nuestra microbiota, pero el problema es, y viene que con todos los factores de riesgo asociados, existiendo estas bacterias y teniendo un componente a lo mejor genético el paciente, sabemos que antes de los 6 meses recolonizará en la boca y volverá a empezar la enfermedad. Entonces, si prevenimos y nos adelantamos a eso, la carga bacteriana siempre la vamos a estar disminuyendo en los mantenimientos periodontales, que no dejan de ser limpiezas bucales, pues un poquito más específicas, más profundas que en un paciente normal. ¿Y los hábitos de alimentación tienen aquí su factor de riesgo también, verdad? Sí. Sobre todo en alimentos más ricos en azúcares o hidratos de carbono, o ¿qué es lo que llamamos el factor de riesgo? Para la salud bucodental en general hay que disminuir el número de azúcares, las bebidas azucaradas, todas las grasas saturadas, porque al final eso lo que producen es una inflamación, ya lo sabemos, los procesados que van a producir también inflamación, y obviamente una buena salud bucodental va asociada también a una buena nutrición. Si tenemos la vitamina C, pues por ejemplo la vitamina C es súper importante, un 10% de los pacientes tienen déficit de vitamina C, los fumadores tienen una menor absorción de la vitamina C, es más, yo a muchos pacientes fumadores ya les digo, mira, suplementate con vitamina C, porque yo ya sé que están con déficit, ¿no? Y la vitamina C es súper importante para la quimiotaxis de los leucocitos, es decir, para la respuesta inmune del paciente, y sin ella pues, las periodontitis pueden agravarse. La vitamina D es esencial, o sea, tenemos que tener en cuenta que la vitamina D ayuda a absorber el magnesio, el calcio y el fósforo. Estos 3 minerales es de los que está compuesto el diente y el hueso. Entonces, si tenemos un déficit de vitamina D, podemos tener alteraciones en los dientes y mayor probabilidad de tener una periodontitis. Sobre todo en los estudios se ha visto que periodontitis que no funcionan los tratamientos, ¿vale? Que son recidivantes y el paciente no responde. Y frutas y verduras. Al final la fruta deberían tomar frutas y verduras todos los días. Son micronutrientes, antioxidantes, producen antibióticos naturales, como por ejemplo el complejo de la vitamina B y los ácidos grasos de cadena corta, todos esos, el omega 3, van a ayudar a que el sistema inmune funcione bien, a producir antibióticos y naturales de la boca que van a luchar contra las bacterias de la boca. Vamos, que si comemos bien y no nos estresamos, no estamos tendremos que ir a ver a Julia nunca. Y hacemos deporte, que favorece la irrigación capilar. Luego además, sin trabajo, Julia. Una mala nutrición, pues lo hemos visto, produce obesidad y la obesidad aumenta la probabilidad de tener una diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 está asociada a una mayor probabilidad de tener periodontitis. Al final está todo asociado. Claro. Como digo yo, la boca no es la cavidad oral no está aislada del resto de la boca, está todo conectado.
Mira que muchas veces hablamos de odontología y parece como que es algo muy aburrido y yo estoy aquí súper entretenido que no estoy casi ni Claro. hablando, ¿eh? O sea, estoy flipando Bueno, porque yo con hablo todo lo que mucho se también. aprende. No, pero es o sea, es que aprender es genial, o sea, yo estoy aprendiendo muchísimo, porque justo yo tengo periodontitis, o sea, yo me hago mi tratamiento, mi mantenimiento cada 6 meses, el irrigador, el hilo dental, pero verlo ya desde un punto de vista más desgranado, como lo estaba haciendo, es que es brutal. Pero no me quiero quedar solamente con lo que es el tratamiento, la prevención, sino también las consecuencias que esto tiene. Porque sabemos, bueno, la ciencia ha demostrado que estas bacterias de las que tú hablas, que se meten ahí en esas bolsas y tal, que no se quedan solamente en la boca, que hay veces que migran a otras partes del cuerpo y que producen incluso, se han encontrado, según un estudio que me leí yo, en algunas placas de ateroma que han producido Sí. infartos. Entonces, habla también un poquito de este tema de no solamente lo que pasa dentro de la boca, sino lo que pasa más allá de la boca. Una cosa, José, la gente Perdón. no sabe lo que es una Placa placa de de ateroma. Perdón, cierto. Explica. Bueno, pues nada, lo va a explicar todo Julia, que lo explica mucho Bueno, mejor que yo, seguro. Bueno, igual Ana, que es médico, mejor, pero bueno, al final, lo que he dicho, la boca no está aislada. Una periodontitis es una inflamación crónica. Esa inflamación, igual que en el intestino, que se habla mucho del intestino permeable, es decir, las mucosas al final se abren más y esas bacterias y esos productos de la inflamación van a ir al torrente sanguíneo, van a estar sistémicamente por nuestro cuerpo. ¿Qué se ha visto? En muchos estudios pues, se ha visto que hay una mayor probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Bueno, una de las razones de infartos, incluso enfermedades cerebrovasculares, los ictus, son que se ha visto que esa cascada de la inflamación, digamos, y esas bacterias se pueden llegar a depositar en las placas de ateroma. No significa que la periodontitis vaya a hacer que haya una placa de ateroma, sino que ya en una placa de ateroma, que es todo ese colesterol, todos esos productos de la inflamación que se van metiendo dentro de las arterias, pues va a ayudar a que progrese, ¿vale? Además, la periodontitis pues, se ha visto que está asociada a una diabetes tipo 2, incluso se ha visto que es recíproco. Los pacientes con una diabetes tipo 2 van a tener mayor probabilidad de tener periodontitis y mal solucionada, y los pacientes con periodontitis mal controlada pueden hacer que la diabetes que ya tienen progrese y estén peor, ¿no? Se ha visto que los pacientes que tratamos y que los estabilizamos periodontalmente, incluso se consigue que no tomen una segunda medicación para la diabetes tipo 2. Esto no significa que la periodontitis produzca absolutamente todo, ¿vale? Que luego es verdad que yo escucho, pues leo mucho y tal, y parece que tienes periodontitis, te vas a morir, ¿no? No, o sea, a ver, la periodontitis no o sea, aumenta con otros factores de riesgo la probabilidad de que estas cosas pasen. Vamos, ¿vale? que no es algo aislado de la boca, No que es algo tenemos que tener aislado. en claro que es un conjunto también metabólico, ¿no? A nivel de todos los órganos Sí. con la boca. O sea que un cuidado de boca va a favorecer también tus patologías adyacentes. Muy bien. ¿Y la mujer embarazada? Bueno, la mujer embarazada, para empezar, durante el embarazo, o sea, la gestación, aumentan mucho, pues hay un jaleo, digamos, de hormonas que producen un aumento en la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la boca, ¿vale? De ahí que la mujer embarazada siempre va a sangrar un poco más. Lo que sí que se ha visto es que las mujeres gestantes con una periodontitis de base no tratada van a empeorar, ¿vale? Y una periodontitis que además progresa ya avanzada, pues ya se ha visto muchos artículos científicos en los que hay una asociación entre los partos prematuros y el bajo peso del bebé al nacer. O sea que, obviamente, la mujer embarazada, por el hecho de estar embarazada, no tiene que dejar de venir al dentista, es más, debería hacerlo cada menos tiempo. ¿Vale? Pues yo a las mujeres embarazadas les recomiendo que por lo menos cada 3-4 meses vengan a consulta a que revisemos y hagamos limpiezas, que se pueden hacer perfectamente. O sea, unas 3 veces durante todo el Sí. embarazo, más o menos. Sí. Vale, porque siempre o sea, o sea, lo de que la mujer embarazada tiene más problemas dentales, eso se sabía, pero la relación con la periodontitis, que a lo mejor se queda un poco ahí como olvidada de, bueno, estoy embarazada, tengo periodontitis, pero voy a parar, me voy a centrar en lo que me tengo al que revés, centrar. o sea, es lo que os he dicho, que está asociada totalmente a partos prematuros y a bajo peso del bebé cuando nacen porque la madre tiene una periodontitis. Teniendo en cuenta que las técnicas igual de diagnósticas
están más limitadas durante el embarazo, Sí. pues tendremos que tener un poquito de Sí, prevención. bueno, y además normalmente son pacientes que ya vienen con una periodontitis de base, Previa, ¿no? ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No significa que el hecho de estar embarazada vaya Sí, a ser sí. que tengas una periodontitis, no, tienes que venir con la periodontitis de base. Sí, Pero no un sí que es factor de verdad que riesgo las estar embarazada. gingivitis gestacionales están. Y para prácticamente todas las mujeres gestantes tienen gingivitis gestacional. Vamos a ir un poco cerrando el tema porque es, o sea, Apasionante. sabe muchísimo. Claro, se Sabe dedica a la muchísimo. periodontitis. Y Bueno, que si la claro, dejamos, es lo que hago todos los días. si la dejamos hay que hacer una película de la Sí, periodontitis sí. en lugar de un podcast. Pero no quiero que dejemos el cuándo empezar a tratar a tener una buena salud bucodental, porque sobre todo para los papis, hilando con las mamás con las mujeres embarazadas, muchas veces se les pasa que la boca hay que lavarla desde muy pequeños. Desde muy O sea, pequeños. y creo que es importante que por parte de un profesional se haga una buena mención a este punto para concienciar de lo importante que es una salud bucodental incluso a neonatos, o sea, Sí, sí. a niños recién nacidos. Sí, o sea, normalmente los niños recién nacidos no tienen dientes, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí que conviene de vez en cuando, pues con una gasa húmeda, pues limpiar, ¿vale? Todos los días. Pero sobre todo ya cuando empiezan a erupcionar los dientes, todos los días, los papás deberían limpiar esa pequeña placa bacteriana que se va quedando en los dientes. Yo siempre le digo a todos los padres cuando me preguntan, lo mejor es, los niños nos copian. Si tú todos los días te lavas los dientes con tus hijos, ellos van a coger el hábito de hacerlo, ¿vale? No significa, vete a lavar los dientes, no, vete tú, lávate los dientes con ellos, que te vean hacerlo, que te vean pasarte el hilo dental, o sea, es que los niños nos copian, si lo haces en casa todos los días, lo van a hacer todos los días, ¿vale? Pero desde pequeñitos, obviamente, yo soy muy pesada en el colegio de mis hijas, ¿no? Y les digo, por favor, dejar que se laven los dientes a mediodía, que entiendo que tienen a millones de niños que como después de comer se vayan a lavar los dientes, no vuelven a clase, ¿no? Pero bueno, sí que en el colegio de las niñas soy muy reivindicativa, ¿no? Entonces digo, por lo menos los niños que llevan aparatos, ortodoncia, por favor, dejar que vayan con sus tuchitos, se laven los dientes. Entonces, bueno, pues eso lo voy consiguiendo, ¿no? Pero para que todos los padres lo sepan, vamos, que sí, que desde pequeñitos el hábito hay que formarlo. Una profesional involucrada, ¿eh? O sea, en la sociedad, Claro. no solamente en la consulta, sino también en la sociedad. Bueno, a través porque del también tengo cole. una niña con ortodoncia de 8 años que me decía, ¿qué no me dejan lavarme los dientes? Yo, pues espérate un momento, que ya voy yo al cole a hablar con el tutor. Muy bien. Ana, ¿se te queda algo en el tintero? Porque, o sea, hemos hablado de mucho, pero siempre se nos puede olvidar algo, seguro. No, yo creo que ha hecho una cronológica muy buena, ¿no?, de lo que es la periodontitis. Algo que quizás es una palabra que igual la gente no... Bueno, ¿qué es esto, no? Para que... Bueno, y los signos de alarma que has comentado me parece importantísimo, ¿vale? Yo creo que porque muchas veces en la vida no es conocer el diagnóstico, sino saber esto no es normal, esto es patológico, Claro. y ahí es cuando tú tienes que acudir para no llegar tarde, ¿no? Para no llegar al tarde. diagnóstico. Y luego también pues pacientes que sepan que sus padres han padecido una enfermedad periodontal. Que lo tengan en cuenta. Oye, pues tenerlo en cuenta porque esto es hereditario, ¿no? Pues si tú ya sabes que tus padres, aunque no tengas los signos, lo han tenido, pues vete al dentista al menos una vez al año. Pacientes que fuman. Uno de los problemas del tabaco principalmente es que camufla los signos de la periodontitis, que esto no hemos hablado y es importante. El tabaco cierra los vasos sanguíneos. Al cerrar los vasos sanguíneos, la inflamación no da la cara, es decir, el paciente que fuma mucho no sangra, ¿vale? Entonces, claro, cuando llega a consulta por otra cosa, tú le dices, oye, es que mira en la radiografía, has perdido un montón de hueso, tal, no sé qué. Y dicen, ya, pero es que a mí no me duele y no sangro. Y es que es silenciosa esta enfermedad para empezar. O sea, muchos pacientes fumadores, sobre todo, vienen ya cuando la enfermedad está bastante agravada y no son conscientes de que lo tienen. Entonces, también si fumas, deja de fumar para empezar, que es malísimo, pero por lo menos vete a que te lo miren. Pues nada, José, me ha encantado porque es un podcast de promoción y prevención de la salud. Totalmente. Claro. Esto Tan es nuestro. buenísimo. Esa soy yo. Con esto hemos dicho a la gente que hay que tener buenos hábitos y lo que no hay que hacer y que hay que prevenir y prevenir para
para no llegar a ningún diagnóstico, vamos, que no nos guste, ¿vale? Y sobre todo los dientes, que yo creo que es un poco la puerta de entrada, ¿no? Físicamente, una buena dentadura. Esa primera impresión. Una buena dentadura, yo creo que Bueno, y que siempre... por la boca entra gusta. todo. O sea, Por la boca entra todo. Es el Sí. principio del sistema digestivo. Sí, sí, sí. Pues nada, Julia, yo me ha parecido apasionante de tu exposición y muchísimas gracias. De nada, por gracias a compartir aquí. vosotros, que me ha hecho mucha ilusión. ¿Algo más que decir al público? ¿Un mensaje clave para calar, para que la gente diga, Pues mi mensaje es: sangrar no es normal. No es normal. Así que, por favor, el que equipo, sangre... ya sabéis, esto sangrar queda no es abajo normal. como casi que como título del podcast. Yo le he dado un título, pero que va, este es muchísimo mejor. Sangrar no es normal. Muchas gracias, Julia. A vosotros. Ojalá vernos pronto. Pues nada, muchas gracias por seguirnos, por este nuevo episodio. Como habéis oído y escuchado durante este ratito, la salud bucodental es esencial, no solamente para una buena sonrisa, sino para muchísimo más, a nivel interno de cualquier patología, en cualquier órgano que compone el cuerpo humano. Así que nada, os animamos desde aquí, desde el momento oportuno, a tener una buena higiene bucodental, que a través de ella encontraréis vuestro bienestar. Y recordad, sed siempre de los que viven y no de los que sobreviven. Nos vemos en el siguiente.